a Psiconova. En esta segunda temporada hablaremos sobre la adultez emergente, donde también vamos a explorar la psicología y la cultura de manera cercana y reflexiva. Pero hoy hablaremos sobre un tema bastante fascinante, las ideas culturales. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus creencias, tus costumbres o tu forma de ver el mundo? Durante este episodio vamos a descubrir cómo las ideas culturales influyen en nuestras vidas, en nuestra identidad, en la religión, en la política y también hasta en nuestro desarrollo moral. ¿Será que las ideas culturales son el espejo invisible de nuestra identidad? Bueno, para ello descubrámoslo juntos. Sin más que decir, ¡comenzamos! Bueno, para empezar me gustaría explicar un poco acerca de lo que son las ideas culturales o tal vez definirlas más que todo, ¿verdad? Las ideas culturales pues son el conjunto de creencias, valores y prácticas compartidas por un grupo social, en este caso podríamos hablar sobre la sociedad, ¿verdad? Como tal, que se transmiten de generación a generación, obviamente, que la abuelita, que el hijo y así pues se van dando todas estas culturas, ¿verdad? Que se van heredando a lo largo de las generaciones. Y obviamente pues estas nos ayudan a sentirnos parte como tal de una comunidad o parte de la sociedad. En el libro pues nos señalaban de que el desarrollo de los adolescentes y los adultos no dependen solo de factores biológicos como normalmente uno podría creer, sino también del contexto cultural en el que se vive y también pues algunas ideas culturales que se nos han inculcado más que todo, y algunas pues obviamente es lo que la sociedad considera correcto o incorrecto. Y aquí es donde yo quisiera hablar un poco acerca de qué nos han enseñado a nosotros, qué está bien y qué está mal. Si nos vamos a cuestión de contexto, podríamos decir de que dependiendo mucho del país en el que vivimos, pero aún así también de la familia en donde crecemos. ¿Por qué? Porque hay cosas, Nuria, que tal vez en tu familia se vuelven tradición y cultura, mientras que en las mías no. Y ahí es donde entra pues todo esto de los valores y también la religión. Depende mucho de qué contexto hemos tenido, ¿verdad? También sobre la independencia, que hay cosas de que yo veo de que, por ejemplo, cuando los jóvenes, hay otros países, si se podría decir así, de que es muy importante de que muy joven ellos tengan una independencia, que después de la universidad pues ellos ya tengan su casa, su todo, ¿va? Mientras que en nuestras culturas pues a veces, obviamente por el contexto, igual lo que es la economía tiene mucho que ver ahora, de que es muy difícil llegar a los 25 y tener un terreno a nuestro nombre, ¿verdad? Pero en otras culturas eso es como de que, vaya, si nos vamos a quien dice Estados Unidos o Inglaterra, pues ahí hay otro tipo de economía, de que incluso los padres heredan a sus hijos y se ve toda esa independencia a muy temprana edad. También pues las metas relacionadas con la educación, es aquí donde podemos ver que la educación a veces no es prioridad para algunas culturas. Si nos vamos, yo quería mencionar, por ejemplo, en la India, que a las jovencitas, a las niñas las casan muy joven y ellas no tienen una oportunidad para estudiar, mientras de que si nos vamos aquí a Latinoamérica, un porcentaje, porque siempre hay personas que no estudian, tenemos esa gran oportunidad de estudiar y eso nos impulsa y de cierta forma no vamos a negarlo, que la educación pues nos abre la mente de cierta forma y pensamos diferente. Y sobre todo también otra cosa muy importante, la cultura del matrimonio. Hay personas que no creen en el matrimonio y es válido, porque cada quien tiene una visión diferente del matrimonio. A veces, muchas veces por la religión, algunos jóvenes se ven obligados a entrar al matrimonio, mientras que hay otros que lo hacen por placer y por gusto. Permiso, y hablando de eso, era lo que estábamos hablando no hace mucho, era de que los jóvenes que van a la iglesia, por ejemplo,
que ellos en un año ya están comprometidos, ya se están casando, y para uno que no va a la iglesia no es algo común, porque para mí tienen que pasar al menos unos 5 años, digo yo, para conocerse. Para conocerse bien, aunque la persona nunca se termina de conocer, ¿verdad? Pero yo considero que lo más aceptable sería eso, porque en muy poco tiempo, pues a veces las relaciones también fallan y fracasan. Claro. Pero vamos a eso también, como estamos hablando de las costumbres, porque vaya Francis, la familia de Francis viene de una religión evangélica, ¿cierto? Y tal vez tus padres también, pero a las costumbres de que ya ve diferente. Ve diferente, tiene ese punto de vista que para él el matrimonio pues es algo como para estos jóvenes que van a la iglesia es prioridad, es decir, el matrimonio ya no lo ve diferente. Claro. Y sobre todo, pues es válido si usted lo ve bien, si usted lo ve mal, incluso es válido si usted rompe con eso. De que vaya, por ejemplo, a mí me inculcan algo, pero si a mí no me parece, está bien que uno diga no lo voy a hacer porque no me gusta. Y es muy válido, ¿verdad? También otra cosa importante son los roles de género, que a veces pues la mujer en la casa y el hombre pues es el que provee y todo. Y estas pues son ideas culturales que se han dado a lo largo de todo lo que es la historia de lo que es de la sociedad como tal, ¿va? Y que es una parte importante de todo lo que conforma pues una comunidad. Aunque actualmente yo veo de que la juventud ahora está como quien dice en un estado en el cual es más consciente de lo que quiere y lo que debe de hacer, a diferencia de tiempos atrás, ¿verdad? Que habíamos tocado inclusive en la temporada anterior, que mencionábamos bastante sobre la estimulación, y es que ahora en día los jóvenes priorizan más ellos mismos que a otros, ¿me entienden? Vaya, por ejemplo, hablemos de que estábamos en el contexto de que es la mujer en casa y el hombre en el hogar. Ahora es muy normal que mujeres hagan los trabajos que hoy en día hacían hombres, y que no está nada mal, ¿verdad? Pero ahora también priorizan más que todo lo que es la salud mental, que también es fundamental e importante. Y la verdad que se inculque esto desde temprana edad, pues muestra una madurez en las nuevas generaciones que vienen. Porque ahora ya no hay, como quien dice, una cultura tan machista y es más abierta, ¿verdad? Claro, y de cierta forma pues nos hemos ido adaptando a todo esto, porque rompiendo todo estereotipo sobre todo, porque es muy importante que a veces, pues, y a veces siempre van a estar las etiquetas, pienso yo, siempre van a estar las etiquetas y todo, pero de que lo importante es esto, de que si hay cosas que no nos sentimos cómodos, pues hay que romper con eso, ¿verdad? Pues algún otro ejemplo también sobre ideas culturales más específicos, pues son nuestras celebraciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pongo a pensar de que aquí en Latinoamérica nosotros tenemos bastantes festividades, que del santo, que la feria, y cosas muy bonitas, ¿verdad? Bien festivas, bien bonitas, mientras que, vaya, nos vamos a Europa, no hay tanto festividad como hay aquí en Latinoamérica. Todo esto tiene mucho que ver sobre la cultura de nosotros e influye mucho en nosotros. También lo que les había mencionado de que algunos jóvenes pues tienen otra diferente mentalidad, incluso lo hemos hablado en clase de que una estimulación temprana ayuda a que los niños empiecen a tener todo ese tipo de diferencias a otros niños que no tienen una estimulación, ¿verdad? Y bueno, estas ideas no solo nos unen, sino que también moldean nuestra identidad, que es algo muy importante en la adolescencia, y en la manera en que interpretamos el mundo. Es aquí donde yo les quiero preguntar a ustedes dos. ¿Qué tradición o costumbre sientes que te define más? Yo digo que Navidad. Yo digo que Navidad, la época donde más come uno. Yo veo la época donde más billete. También. Porque no importa que uno vaya, porque yo he visto que no importa qué tan mal hayan pasado todo el año, en diciembre usted come porque come y se viste porque viste. Y yo sé, bueno, aparte de que uno está de vacaciones, uno siente como que la unión, más que todo que uno se va a visitar la familia, una armonía, o que la familia viene a visitar a uno, y
Y eso influye porque el dinero es la felicidad de todos. Sí. Bueno, y otra cosa también, ¿verdad? Que se debe que me gusta bastante es la época del Día de las Madres. Yo siento que es una de las épocas, o sea, uno de los tan añorados para algunos como para otros no, ¿verdad? Y cabe recalcar que las culturas o las creencias que nosotros tenemos son diferentes, porque vaya, al menos en mi familia el estar dando regalos significa, como quien dice, pedir perdón. Para mi familia es eso, o sea, darle un regalo a alguien como que pedir perdón. Una disculpa, pero no te va a decir o sea, lo siento, sino que te lo dan y vos ya sabes, o sea, uno ya sabe que es por una como de manera costumbre. Ya eso es una costumbre, y no sé al menos ustedes, pero al menos a nosotros, para nosotros ya entender, es una disculpa. Pero no se lo dicen con palabras, pero sí con ese simple hecho. Bueno, pues las ideas culturales también y el complejo de las costumbres. Las costumbres también son prácticas repetidas que se convierten en normas sociales. Desde cómo saludamos, hasta lo que comemos o cómo celebramos, lo que decíamos del Día de las Madres. Ayer ya tenía la costumbre de que se piden disculpas como un regalo. También estas costumbres pueden ser un puente que nos conectan a nuestra historia, pero también una barrera cuando necesitamos cambiar, lo que decía Francis, que si hay algo que nosotros sabemos que por muy costumbre o por muy cultural que sea algo, si no sentimos cómodos con esto, pues debemos de romper esas barreras. También pensemos, ¿qué costumbres heredadas seguimos sin cuestionar? El que solo las mujeres trabajen en la cocina, pero yo me refiero cuando hacen reuniones familiares. Si ustedes se fijan, la mayoría de mujeres, pongámoslo el hecho desde el 24 de diciembre, sí, son las que más se matan, y los hombres sentados viendo que un partido, tomando y aquí que y las mujeres solo en la cocina. Yo siento que esa temporada y esa época es para disfrutar en familia. O sea, que el hombre agarre lo que es un papel que como tal sienten ellos que no les compete, yo siento que no les quita mucho. O sea, yo siento que en esa temporada es donde más debería de disfrutarse del tiempo en familia, caridad, porque hay dinero, hay abundancia, pero hace falta eso, de lo que es el amor. O sea, porque la mujer puede ser que tenga su sazón, ¿verdad? Pero eso no significa que un hombre no pueda participar en una tarea mínima. Sí, es cierto. Fíjense que yo conozco a una muchacha de la empresa, ella es supervisora. Ella casi todos los fines de semana ya pone estados de que hoy tocó almuerzo, el papá de ella cocina y es como, o sea, como si fuese comida hecha por una mujer, o sea, todo hasta ordenadito en el plato, y a veces le manda comida a la fábrica. Y yo allá con ese estado digo, qué bonito que no solo se tenga a la esposa, como se la llama con el otro género, que no solo se tenga que porque la mujer tiene que ir a cocina. Cuando se hace cumpleaños, si se le dan cumpleaños o algo así, ¿quién es que está? Bueno, ahora que he visto yo que los hombres se ponen a hacer carne. Pero otro tipo de comida. Y aún así se les quema. Y eso pienso yo de que viene desde la familia, ¿verdad? De que a veces volvemos a los hombres, no vamos a decirles inútiles porque no, ¿verdad? Pero muy encasillados en el rol de macho, mientras de que, vaya, como dice Nuria, en los cumpleaños empecé a menear ahí la carne o algo, o servir, pero a veces o incluso en la fiesta, como menciona Yairo también, de que solo el rol de hombre, que solo de hombre y que no pueden hacer nada más que no tenga que ver con la masculinidad, ¿verdad? Y incluso se ve bastante yo me meto bastante cuando es de primogénitos, que cuando no es mujer, que a veces los hombres se preocupan, no todos, ¿verdad? Pero se preocupan porque se ponen a pensar de que la herencia, que a la mujer, que dice, yo me escuché una vez que decían de que cuando uno le deja herencia a la hija, se la deja al marido de la hija. ¿Y por qué tendría que pensarse así? Si una mujer tiene la capacidad para manejar lo que ella quiera, igual que el hombre. O sea, no deberíamos de tener esa mentalidad
mentalidad como de que el hombre lo va a hacer mejor que la mujer, porque no es así. O sea, debe de haber un nivel, porque mucho de nuestra capacidad de inteligencia no tiene que ver con nuestro género. No, Es lo y que yo igual opino. también es por lo mismo, porque, o sea, a veces las mujeres se evalúan mucho. Por el hecho de ser mujer, dicen, no, pues. De hecho, yo conozco una muchacha, bueno, a esta edad, pues ya, a ese tiempo ya creo que ya está un poquito más señora. Ella trabaja de albañil. Ella bate mezcla, ella corta, es completa. Y ustedes van a ver que ella anda cargando su material en una carreta de mano. Y ella va como todo un hombre. Entonces, por eso de lo que dice Francis, de que si dejan la herencia, se la dejan. O sea, si yo pensara así, yo digo que si le voy a dejar la herencia a mi hijo, si yo tuviera una hija, obviamente la voy a preparar. Y es que eso influye bastante lo que veníamos hablando, lo que es la estimulación. Porque, vaya, al menos a mí, mi familia tiene la cultura machista, pero en mi caso mi mami, ella me entrenó, o sea, digo me entrenó porque ella realmente se metió bastante el papel de ser mamá, pero también de no ser una persona inútil, sino que ella desde pequeña edad ella me venía inculcando lo que eran pequeñas responsabilidades, que luego se vuelven hábitos. Yo en mi caso, a mí no me preocupa que mi mamá se vaya, porque yo sé que yo ya soy bastante independiente. Y hay personas que inclusive son mayores, adultas a mí, que ni siquiera pueden ni siquiera lavar un plato, porque no saben ni cómo. Entonces a eso mismo venimos hablando, ¿verdad? Ese complejo de costumbres que tienen de etiquetar los géneros y dejar bastante en alto a uno y más bajo el otro, pues yo no lo siento bastante correcto, ¿verdad? Y es que yo siento que lo que son los oficios, si se le puede llamar así, del hogar, se le han etiquetado mucho a la mujer, mientras que debería de ser en general, porque eso es ser un adulto funcional. Como tercer punto, vamos a hablar sobre lo que son las ideas religiosas. Esto es algo bastante controversial para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero las creencias religiosas nos han acompañado a la humanidad desde nuestros orígenes. Y es que han moldeado pues, nuestros valores, costumbres, inclusive formas de ver el mundo. Y creo que todos nosotros hemos crecido en un ambiente religioso, independientemente ahorita en la adultez no pertenezcamos a alguna religión. Yo siento que sí fuimos parte de en su niñez, ¿verdad? Pero ¿qué ritual recuerdan ustedes como parte importante de su crecimiento? Yo recuerdo que a mí me llevaban todos los domingos a misa. Yo no sabía qué era eso, pero yo iba. Yo iba todos los días y a mí no me pregunten qué iba a hacer porque yo la verdad no me acuerdo de nada. Yo igual, todos los domingos me llevaban en la mañana. Me acuerdo que todos los domingos en la mañana yo ya sabía que tenía que estar a las 7 lista. O ir a las catequesis. También. Pues en la cultura evangélica no me da mucho eso, ¿va? Pero algo que a mí sí me inculcaron fue el orar antes de irme a dormir. O sea, el orar, el pedirle al Señor gracias por el día y también pues pedirle cosas a Dios, ¿no? Que uno siendo niño, uno siendo niño, al menos yo no daba muchas gracias, sino que más bien yo pedía. Pero sí fue algo que se me inculcó desde muy pequeña. Incluso yo me recuerdo que mi abuela oraba con nosotros y uno iba repitiendo conforme lo que ellos iban diciendo. Y fue algo pues de que se quedó como una costumbre para mí. De que sí, yo antes de dormir pues yo le doy gracias al Señor. Hoy sí doy más gracias que pedir. Pero sí es algo que se me inculcó desde muy pequeña. Y yo recuerdo que a veces cuando me ponían a orar también, de repente es un pensamiento de Dios, y bueno, es que a eso nos basamos, a lo que mencionaba, que todos formamos parte de una religión independientemente estemos o no yendo hasta este momento, ¿verdad? Y como se sabe, la religión es un sistema de creencias que nos ofrecen valores morales, el sentido de pertenencia, y como se sabe, el ser humano siempre va a andar buscando lo que son
idolatrar a alguien, ya sea, por ejemplo, en este caso, a Dios o a uno mismo. Era lo que también hablábamos en clase nosotros, ¿verdad? Y según el libro, Piaget nos menciona que hay una etapa en la adolescencia que es el pensamiento abstracto, que nos hace a nosotros pensar y cuestionar y reintentar las señas religiosas. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué existimos? ¿O qué pasa después de la muerte? Yo eso siempre me lo he preguntado, ¿qué pasa después de la muerte? Y cómo realmente sabemos que estamos haciendo lo bueno o lo malo. Entonces, nosotros no sabemos realmente esto, pero surge este pensamiento abstracto, que era lo que nos mencionaba Piaget, ¿verdad? Y estas preguntas pues son lo que la religión busca intentar responder. Y es por eso que se vuelven relevantes en la etapa de la adultez emergente, en la etapa juvenil, ¿verdad? Como parte de nuestra identidad y creencias se van formando una a una, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen o consideran que la religión sigue influyendo en tal forma en los jóvenes que toman las decisiones hoy en día? Depende y qué tanto. Un porcentaje tal vez del 100%, un 40% de los jóvenes sí. Porque, como te digo, están estas culturas de cristianismo, de que sí están como obligadas a los jóvenes, pero aún así vemos un gran porcentaje de jóvenes que aún teniendo la crianza cristiana, pues ellos deciden tomar su camino a lo que ellos deciden. Sí, porque es que partamos también de que, al menos yo considero que aquí en Honduras, del 100% no llego ni el 40%, considero que un 20% de los jóvenes están buscando cosas de Dios. Y o sea, están como quien dice sometidos. Porque ya el otro porcentaje está más a lo que viene siendo a la parte de idolatrar, pero a personas que yo considero no son correctas a mi parecer, ¿verdad? Pero eso es cuestión de cada quien y se ve bastante los problemas de delincuencia, ¿verdad? Y es algo que preocupa bastante. O sea, cabe recalcar, ¿verdad?, que si van a la iglesia no significa que van a ser personas de bien, porque todo depende de qué valores nos inculcaron a nosotros en nuestra niñez, y como mencionaba, ¿verdad?, nos permite cuestionar realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, porque para al menos a mí lo que para mí es bueno puede ser que para ustedes dos no lo sea, porque todo depende también de la cultura que se nos ha inculcado nuestros propios padres, ¿verdad?, nuestros valores. Porque al menos para mí algo que yo no consideré correcto que mencionara era de que los cristianos se casaran al año. Pero para ustedes puede ser de que sí, porque ustedes de repente pertenecen a una religión, y claro, es respetable ambas posturas, pero vamos a ese mismo contexto, ¿verdad? Las ideas religiosas forman parte de ideas culturales porque están en todo nuestro entorno y es algo que se va heredando de generación en generación. Y es algo que también es bonito porque hay actividades y festividades que yo siento que sí merecen ser festejadas, pero también cuestiono algunas como que no, porque de repente sacan tantos santos que yo no sé ni de dónde, pero igual es respetable porque al menos uno entiende, ¿verdad?, de que la iglesia merece su respeto, y yo siento de que ustedes también guardan ese cierto respeto, ¿verdad?, porque al menos yo, como me he dicho tradicionalmente, no voy a ir a la iglesia. O sea, yo me tengo que ir vestido acorde, y es algo que se nos ha enseñado también, ¿verdad?, porque forma parte de las ideas culturales que nos han inculcado desde la niñez. Y es algo bastante bonito ver, ¿verdad?, cómo niños crecen desde muy chiquitos hasta la adultez yendo a la iglesia. Yo considero que es bonito porque uno mira, o sea, todas sus etapas de crecimiento y ver cómo se desarrollan y se desenvuelven, porque la iglesia no siempre es algo malo, porque yo siento que hay personas que desarrollan mucho su talento dentro de ella. Por ejemplo, la oratoria, ¿verdad? A mí me deja sorprendido mucho ver niños que predican de una manera que yo digo, Dios mío, ¿qué me pasó? Porque, o sea, es impresionante la manera que... O sea, el parafraseo que ellos tienen y esa facilidad de poder hablar, y, o sea, sin nervios ni nada por el estilo.
la verdad pues yo considero que crecer en ese ambiente debe ser muy bonito. Recordemos que las ideas religiosas no solo son conductas, también forman parte de respuestas y preguntas existenciales que nos hacemos y que surgen en la adultez emergente. También tenemos las ideas culturales y el desarrollo moral. La moral es el conjunto de principios que nos dicen qué está bien y qué está mal. Pero la moral no surge en el vacío, está profundamente influenciada por la cultura. Lo que una sociedad es aceptable, en otra puede ser visto como correcto. Teorías como la de Piaget y Colbert nos muestran cómo el desarrollo moral se construye en etapas, pero siempre dentro de un contexto cultural. Preguntas para reflexionar. ¿Creen que la moral es universal o depende de la cultura en la que vivimos? Yo digo que depende de la cultura en que vivimos. Cabe recalcar porque al menos yo tengo bastantes choques culturales porque mis jefes son extranjeros. Y al menos lo que para ellos es normal, para mí no. Y algo bastante significativo es de que al menos ellos se bañan sin ropa. Y una vez que nos invitaron a un, ¿cómo se llama? A un restaurante que había piscina. Y él... son nudistas. Sí, o sea, la cultura de ellos, los hombres se desnudan y se bañan todos juntos. Y igual que las mujeres. O sea, hay baños públicos. Como la ducha. Ajá, correcto. Y la cuestión está de que nosotros nos invitaron a un restaurante, nosotros vamos, y uno de ellos se estaba empezando, como quien dice, a quitar todo. Y yo le dije, no, ok, espérate, ¿qué estás haciendo? Porque yo asustado porque nosotros nunca habíamos visto eso. Hemos tenido bastante, como quien dice, esos choques culturales. Porque como se dice, la moral no es universal técnicamente, porque cada país tiene sus propias culturas y sus propias importancias, ¿verdad? Cabe recalcar, porque hay países que de repente la salud emocional no es algo que les importe, pero sí les importa el estatus social. Esto se ve bastante remarcado en la cultura asiática. Considero yo que la parte estética es lo que más les importa a ellos que la parte mental y emocional de la persona. Porque si datos estadísticos nos hablan, ¿verdad?, de cuántas personas se suicida al año en esos países por la presión social. Yo siento que esa cultura no estaría nada mal traerla a nuestro país, pero como quien dice, de manera moderada. Por ejemplo, darle importancia a la parte educativa. Algo relacionado, siento yo, a la moralidad está bastante lo que es la sexualidad. Sí. En cuestión de que a veces cuando decimos que alguien es vulgar o malos términos que uno a veces usa para una persona pues que ha decidido vivir sus experiencias sexuales abiertamente, y ya uno lo tacha y moralmente uno lo ve mal, porque vaya, por ejemplo, aquí en el país donde nosotros estamos, de que a veces se nos inculca ser mujer de un solo hombre, mientras que en otros países, más que todo, vaya, vámonos allá a lugares del primer mundo, que uno dice que la virginidad a veces pasa por alto, o sea, no es tan importante. Pero si nos vamos a los países árabes, eso es de que una mujer que pierde su virginidad y que no fue con su esposo, incluso es desechada. Sí, es mal vista y muchas cosas dentro de la sexualidad, incluso de que nos ponemos un ejemplo clarísimo aquí, son los matrimonios a veces de nuestros antepasados, donde no se hablaba de la sexualidad como un goce de la mujer, simplemente el sexo era para reproducirse. Y un capricho para el hombre. O sea, para que el hombre se desahogara y las mujeres pues no tenían esto como un placer, lo hacían más como por obligación. Y pues obviamente la sociedad les enseñaba que para eso era. Y por eso teníamos muchas veces relaciones que no se soportaban. Pero habían estos señores que no se soportaban, pero aquel poco de cipote. Sí. Porque era, y seguidito, ¿verdad? Y sea como sea, yo siento que se nos ha enseñado de que moralmente la persona que entre menos sexo
tenga, mejor es, y yo no lo veo así. El tener o no tener no define nada de lo que uno es. Hablando también sobre la parte de sexualidad, Francis mencionaba, ¿verdad?, el decir lo que realmente le gusta o no le gusta. Y realmente, básicamente, siento que este tema es bastante tabú. Sí. Porque básicamente, si una persona lo expresa, lo consideran y lo tachan como vulgar. Porque solo pensando en morbosidades, pases, que aquí, que allá. Pero realmente es algo que debe ser normalizado entre parejas, ¿verdad? No es que lo van a andar poniendo de estado o diciendo o comentando en mensajes y todas las cosas. Siento que, perdón, es que a quien le interesa es a la pareja. También en la moralidad tal vez vemos en la forma de vestir. Es algo también que uno dice, vaya, yo me visto normal, no soy de las personas que usan corto, pero eso me lo enseña que mi costumbre, mis valores y mi moral. Pero si ven a otra persona en la calle con ropa corta, uno dice, moralmente esto está mal. Y tal vez son tus costumbres. O a veces también cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando probamos una ropa que no estamos acostumbrados, mentalmente nuestra mente nos dice está mal y de hecho uno dice toda la gente me está viendo. Sí. Pero realmente no es así, porque la moral de nosotros, lo que se nos inculcó, realmente no nos deja tranquilos. Como último tema traemos algo bastante controversial, que son las ideas políticas. Un tema bastante debatible que genera también interés, tal vez para nosotros que ya estamos adultos, pero recordemos que la política, más que todo, es la manera en la cual organizamos nuestra vida y nuestra sociedad, y sus ideas también forman parte de la cultura. Pero ¿cómo nos afecta de manera cotidiana? Si ustedes pudieran y tuvieran el poder, escúchenme, el poder, de cambiar una sola cosa del país con una decisión política, ¿qué sería? El sueldo de los diputados. Está bien, porque yo también he cuestionado bastante esa parte porque yo siento que ganan mucho y hacen poco. Siento que ganan mucho para lo que son y para lo que hacen. Y siento de que deberían de dar el sueldo mínimo. ¿Por qué el sueldo mínimo? Si todos los hondureños viven con ese sueldo mínimo, ¿por qué ellos no? Y ese dinero invertirlo en cosas que se interesan, por ejemplo, en la educación y en la salud. Desde mi punto de vista, algo que me gustaría cambiar sería quitarle el poder a los diputados. ¿Quitarle poder en qué aspecto? En la toma de decisiones. Sí. Que, o sea, básicamente asumir ese rol, pero de una manera como que dicen de manera consciente. Y es que cabe recalcar que aquí en Honduras, lo que no me gusta a mí es de que no le den la oportunidad a jóvenes y que si nos pasamos ya en un contexto juvenil, partamos de qué pensaban ustedes antes de la política cuando estaban en su niñez o adolescencia. Yo siento que a mí en lo personal no me importaba y se los digo así sinceramente porque es un problema de adultos. No era algo relevante y no era una preocupación como tal. Para mí en lo personal en aquellos ayeres no me interesaba mucho. Pero con el tiempo vamos a eso que nos decía Piaget, ¿verdad? Sobre lo que era ese pensamiento abstracto, que ya uno piensa de manera más consciente en ese desarrollo, ¿verdad? De la adultez emergente, pues influye bastante y al ser bastante consciente. Y es que las ideas políticas pues son expresiones culturales, cabe recalcar, que orientan cómo debe de organizarse en una sociedad el poder y la convivencia. El libro pues nos menciona que en la adolescencia y adultez emergente los jóvenes comienzan a construir sus propias ideas y posturas políticas, influenciadas por la familia, la escuela y también los medios de comunicación. Estos juegan un papel fundamental en esa toma de decisiones. Eran temas que al menos a mí en mi niñez no me importaban, pero ahora que ya soy una persona adulta, consciente, yo sé de que esto preocupa, porque si el país decae, decaemos todos. Y es que basado en lo anterior, ¿verdad? ¿Ustedes creen que los jóvenes de hoy participan más en la política que generaciones anteriores?
Estas elecciones sí se vio, Sí. se vio bastante que los jóvenes se involucraron. Esta vez sí, otros años no, incluso yo, mis otros años no voté. Yo nunca he votado. Pero este año sí fui y creo que es algo importante, un derecho que deberíamos validar. No importa que no gane nuestro partido, simplemente ejercer el voto, o sea, ir a hacerlo si formamos parte de la sociedad, pues también hay que tomar esa responsabilidad de ir y hacerlo. Correcto. ¿En realidad sí importa el voto? Ya traen ellos de poner ya no, esto va a ser. Yo creo de que tal vez tendríamos que quitarnos como esa mentalidad y ir a hacerlo, porque yo lo fui a hacer y yo dije, bueno, al menos mi voto no me lo van a robar, Sí, igual yo y nunca no he lo votado. van a alterar, o sea, en eso me metí yo y yo por eso fui a votar, y yo creo que eso debería ser la mentalidad. Dentro de este contexto, pues hay algunos sistemas como los comunistas que la política se inculca desde la infancia. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando estaba todavía el gobierno de Xiomara, ellos querían inculcar lo que fue el libro Del golpe del golpe de Estado del 2009. Y eso se tomaría como un gobierno comunista por las cuestiones de que ellos quieren imponer ideologías. Lo cual, o sea, que se involucre la política desde la niña, y considero que sí debe de ser algo fundamental para que los niños tengan esa mentalidad de que la responsabilidad de querer ir a votar. Y es que también algo que influye es eso, de que el gobierno es lo que busca, personas inútiles que no sepan pensar para poder manipularlo más rápidamente. Y hablamos también que también hay contextos donde se involucra bastante la democracia, ¿verdad? Donde se da lo que se fomenta el debate y la participación, pero lamentablemente aquí en Honduras no se maneja ese tipo de democracia. Además que todo ya un izquierdismo y un manejo bastante inapropiado de poder que tienen ya actualmente ciertos partidos políticos, y que yo siento que deberían de, más que todo, colocar nuevas personas dentro del gobierno, ¿verdad? Darle lo que es la oportunidad a otros partidos políticos que pucha, de repente puede ser que estén mejor preparados que los que tenemos actualmente, y que no vengan con tanta cosa, porque al menos a mí en lo personal me gustaría de que, así como Francisco Morazán tenía su pensada de unir todo Centroamérica, yo siento que El Salvador debería de tomar la cabeza y que tomara esa decisión de formar parte de que Honduras forme parte de El Salvador, aunque la historia nos relata, ¿verdad?, que hubo conflictos anteriormente de pelea de territorio, pero yo siento que yo estaría bien si El Salvador tomase posesión, siempre y cuando sea el gobierno actual. Yo opino lo mismo. Yo siempre he dicho, desde que Bukele se postuló por primera vez y comenzamos a ver resultados, porque siendo país vecino, se notaba por las noticias y todos los resultados. Y yo, por favor, postulen para presidente también de Honduras, porque se nota. Imagínense, hace poco él inaugurando un hospital y acá en Honduras los médicos en huelga. Desde ahí vamos viendo que son todo lo incompetente que es el gobierno. Sí, bueno, y pues las ideas políticas no solo son ajenas, sino también forman parte de nuestra cultura, reflejan valores colectivos y marcan el rumbo de nuestra sociedad. Y recuerden que mi voto y tu voto defienden el resultado de miles de millones de personas dentro del país. Por eso la importancia de votar de manera consciente. Y si, como les mencionaba, si tú no votaste, no tienes el derecho de venir a opinar sobre el gobierno actual, ¿verdad? Hoy hemos recorrido un viaje por las ideas culturales, desde su definición hasta su influencia en la religión, la política, las costumbres y la moral. Hemos visto que las ideas culturales son el motor de la identidad, pero también de cambio. Te invito a que pienses en cuáles son las ideas culturales que más han marcado tu vida y cómo te han ayudado a crecer. Gracias por acompañarnos en Psiconova. Y recuerda que entender nuestras ideas culturales es entender quiénes somos Y hacia dónde vamos. Nos vemos en el próximo episodio.